Bueno, para que los países latinoamericanos desarrollemos la cultura de crear cosas y sacarlas al mercado, porque tenemos gente muy buena que crea cosas, pero nos falta el ecosistema también comercial. Una de las barreras es entender cómo es que los países del primer mundo han logrado llegar a sus últimas tecnologías, unos, unos dispositivos muy sencillos que son unos productos bien diseñados. Para eso entonces a veces es útil entender cómo evoluciona la tecnología. Entonces vamos a conocer aquí la evolución de algunos mouses, de unos mice, o de unos mouses, qué ha habido antes de este mouse inalámbrico de láser, qué había antes de esto. Entonces, comencemos con uno de estos. Esto es un mouse que antes eran de bola. Vamos a verlo un poquito. El puerto que tenía era un puerto, esto es un puerto de 9 pines, que se llama el puerto serial. 2, 3, 4, 5 arriba y 4 abajo, que mandaba información, valga la redundancia, serialmente al computador. Entonces, pues a través de un protocolo que se codificaba, pues mandaba pulsitos de prendido y apagado, entonces pues mandaba información, ¿cierto? De hecho hay un ejercicio, uno de los ejercicios de los muchachos, de las personas que están estudiando electrónica, o cursos de electrónica, solía ser hace 20 años, mandar información a través del puerto serial, o recibir información a través del puerto serial. Y bueno, entonces vamos a verlo un poquito aquí antes de destaparlo. Esto es con cable, ¿no? Claro, obviamente. Y la bolita, ¿qué era lo que pasaba con la bolita? Esto toca, noten ustedes que hasta la tapa estaba bien pensada en plástico, además que hasta el plástico evolucionado ya no es un plástico tan duro, diría yo que esto es mucho más liviano, además, ¿no? No toco no sé, es mucho más liviano que coger esto. Esto tenía aquí dos rodillos, voy a sacar la pelotica, una pelotica además que es un balín por dentro y eh, rodeado con caucho. El caucho lo que hace es darle fricción, ¿no? Si fuera el solo balín, pues no alcanzaría a hacer que los rodillos se movieran, ¿no? Un rodillo vertical para una coordenada, y aquí hay un rodillo horizontal, o sea, vertical, horizontal, bastaría con estos dos. Pero si uno lo mueve de manera inclinada, entonces no se da cuenta. Entonces le pusieron otro rodillo acá. Pero este no creo, no sé si no parece que estuviera conectado a nada. Acá ahorita lo vamos a mirar. Este rodillo pensaría yo que sí está conectado a algo que hace que detecta el movimiento, y este también, sí, acá se ve que tiene un piñón ahí abajo. Ahorita lo vamos a destapar. Pero no sé si es más bien para ajustar, si pareciera que fuera de ajuste. Acá no debe ser para detectar, porque es que para no detectar movimiento en dos dimensiones en el plano, pues solo necesita dos coordenadas. No debería ser necesario tener un tercer sensor. Se me ocurre que debe ser de ajuste, porque además es como un resortico, como para ajustar la rueda a que haga presión contra estas dos. O sea, lo que hace es que empuja la rueda hacia allá, para que la rueda siempre esté haciendo presión contra estos dos rodillos. Entonces este resortico, que también es un rodillo, la empuja para allá. Y tiene forma de rodillo, pues para que se deslice con la rueda, no la trae. Pero lo que su función es, acá se ve, yo la puedo oprimir, entonces su función es empujarla para allá. Ahora vamos a destaparlo. Antes de eso le damos la etiqueta, dice mouse 2900, aquí tiene un código que dice FCC IDHQX no sé cuántas, luego otro código que dice SN, o sea como un serial number 50. Ese serial number tiene 4, 8, 9 dígitos, o sea 9 dígitos significaría como 99 millones, ¿no? ¿Cierto? Para llegar a 99 millones. Y esto dice, bueno, dice CE, que es, creo que es de Comisión Europea, si mal no estoy, y Made in Taiwán.
Y acá dice Made in Taiwan, o sea, no era hecho en... Sí, dice Made in Taiwan. Bueno, acá dice DTK Computer, no sabemos ni siquiera si esa empresa existe, pero este mouse puede tener por lo menos que 25 años tal vez. Alrededor de 25 años. Bueno, le quité el tornillo que tenía por debajo, entonces tenía este tornillo, lo que hice fue que tenía un tornillo, se lo quité y entonces lo destapé. Y aquí empiezan a surgir cosas interesantes porque uno ve estos botones y por detrás, cuando uno los oprime, es mínimo lo que se mueven acá a este lado. Lo que significa que estos switches son supremamente sensibles, o sea, que hay que oprimirlos ligeramente, como un milímetro, una cosa de un milímetro para que se dé cuenta de que se oprimió. Estos switches acá son unos pulsos, unos pulsadores muy chiquiticos. Es interesante que cuando uno coge este plástico acá en la parte de abajo, no se alcanza a ver en la cámara, pero en la parte de abajo acá hay unas letricas, ligeramente se alcanza a ver en la cámara, pero no mucho. Y lo mismo acá en la parte de arriba, en esta otra pieza, que es una pieza independiente, hay otras letras. Y aquí hay un símbolo. El símbolo es un triángulo de reciclaje y adentro tiene la palabra 07, el número 07, y debajo dice ABS. Debe ser seguramente información de reciclaje. Acá dice MD2900-03B y abajo dice también el símbolo de reciclaje. Y dice MD2900-00A. O sea, un código que seguramente indica el número de la parte de la pieza. Ah, y acá también dice, acá en este también dice lo mismo que dice en el otro. Ah, no, porque este es MD-2900-00 y este es MD-2900-01. O sea, cada parte plástica tiene su código. Y todas dicen el reciclaje y el 07 abajo, o sea, debe ser qué se hace con este plástico. La información de reciclaje del plástico. Es bien interesante. Esta pieza de electrónica perfectamente se puede hacer hoy en día en Colombia. Esto no es algo pues de microelectrónica, o sea, inclusive una persona, o sea, un estudiante puede hacer esto. Muestra esto, qué circuito es, dice acá. Dice acá, no se alcanza a ver en la cámara, pero dice Sysgration SIS 2005 9527A AS6UZ, eso es un Z o un 2 acá, este ladito. Es un chip, y está soldadito acá. Esto se puede acá soldar en Colombia perfectamente. Esto no requiere microsoldadura ni nada raro. Y dice acá PC93010-12E. Aquí en es el circuito del circuito impreso. Es un circuito impreso, que eso sí lo imprimen en muchas partes. Uno mismo lo puede imprimir con, ¿cómo era que se llamaba? Con ácido férrico. Era que uno lo puede imprimir y luego en una lámina de cobre le quitaba el restante del cobre. Eso era pues como la técnica que yo conocí, pero pues obviamente que hoy en día eso será mucho más evolucionado. Y, y noten ustedes que estas son soldaduras normales, que hasta se puede hacer con un cautín, pues idealmente hacerlo con algo mejor, pero me refiero a que esto hecho hace 25 años, que se exportaba a todo el mundo, pues era viable hacerlo en Colombia incluso hace 25 años. Claro, el problema era la llegada de los materiales y luego la comercialización. De nuevo, la falta de logística, ¿sí? Pero es más un problema de barreras logísticas que ser capaz de hacerlo. Esto no sé si es un condensador, esto que esté acá. Bueno, este es el chip, que es el alma de todo esto, ¿no? Realmente esto es el alma de todo el tema. Esto que hay acá, esta parte, esta pieza que dice 4, no la reconozco. De pronto si alguno en electrónico en los comentarios o alguien puede ilustrar qué es. Dice aquí SWL, luego SWM y luego SWR, o sea, debe ser switch L, switch M y switch R. Lástima que la cámara del celular no me alcanza a dar mejor resolución para ustedes, me disculpo por eso. Aquí esta pieza también debe ser como, aquí la de abajo es como un diodo, la naranjadita, si mal no recuerdo. Esto debe ser también otro condensador. Ah, sí, es un condensador. No, veamos una cosa bien bonita, y es que estábamos tratando de identificar acá las partes de este circuito. Acá se ve cuando uno lee aquí los letreros que dice acá, que están microfaradios, entonces es también un condensador este.
Este, porque dice la letra R, parece que de pronto puede ser una resistencia y no un condensador. Acá dice C2, entonces puede ser que también sea otro condensador, este azulito. Acá hay otra resistencia acá que dice color, que dice como café rojo rojo. El café es 1, el rojo es 2, entonces sería 12 por 10 a la 2, ¿sí o no? Será como 1200 ohmios, sería. Sí, café es 1, rojo es 2, sí. 12 por 10 al lado, y tiene al final una banda doradita, listo. Y bueno, y esto no tiene más. Acá tiene unos alambres que se nota, que uno nota que están uniendo dos pedazos del circuito. O sea, no sabe uno si eso es porque son, parece que no fueran remiendos, porque incluso este está en el mismo circuito impreso. Dice W3, o sea, es wire 3. Acá ahí tiene otro alambrito y dice W2, o sea, es wire 2. O sea, se nota que son como... Ah, y acá dice Z2, entonces debe ser Zener Diode. Z2 debe ser Zener... ZD, dice ZD2, acá dice ZD2 y abajo un diodo, entonces debe ser Zener Diode, o sea, diodo Zener. Sí, luego dice R2, que es W4, o sea, otro wire. Dice SWR, entonces switch R. Es como si estuvieran, es como si la nomenclatura estuviera escritica para facilidad de la construcción del objeto. Y esto, pues, noten ustedes que pues esta es la alimentación, esto se alimenta del mismo puerto serial y en los mismos pines, en el mismo conector. Manda el voltaje para alimentar todo este circuito y recoge los datos. Seguramente puede ser, invento cualquier cosa. Los dos de los extremos son la batería, la alimentación, y los dos internos son de entrada de datos y envío de datos y salida de datos, puede ser, por ejemplo. Aunque bueno, el mouse no recibe datos, el mouse solamente saca datos. Entonces, ambos puede ser que un pin sea para sacar datos de las rueditas y el otro pin sea sacar datos de los switches. Pongo por ejemplo, ¿no? Estas dos piezas yo no sabía qué eran. Resulta que aquí había unas piecitas todas raras y yo no sabía qué eran. Y por otra parte me di cuenta de que acá los piñones que yo he mencionado, los rodillos de la ruedita recuérdese que venía así, estos dos rollos pues no están conectados a nada. Entonces, ¿cómo hacían para conectarse al circuito? Entonces, para que el circuito supiera que uno está moviendo el rodillo cuando uno mueve la ruedita. Uno mueve acá la ruedita, a ver si se alcanza a ver, uno mueve la ruedita, y acá se ve. Entonces, uno la mueve, y ¿cómo hace el rodillo? ¿Cómo hace esto? Entonces, si uno coloca otra vez el circuito, acá se ve que ambos piñones, ambos rodillos están pegados a un piñón y el piñón queda entre estas dos piezas que no sabemos qué era. Entonces esto es un detector de paso, debe ser un detector de paso infrarrojo, donde uno es la lucecita infrarroja y el otro detecta las interrupciones, de que uno le manda, seguramente este debe ser el diodo emisor de infrarrojos, y el negrito debe ser el que detecta a través de seguramente un fotodiodo infrarrojo, imagino yo, detecta la información de cuando se interrumpió el flujo de rayo infrarrojo, pues, provenientes de este. Y lo mismo con el otro. Sí, lo mismo, es igualito, el piñón está en la mitad entre los dos objetos. Entonces, que es un concepto muy simple, y aquí en Colombia ya se podía hacer hace 20 años, porque es que yo lo vi, yo lo conocí hace 20 años, entonces ya se podía hacer. Ahora, esto que habíamos dicho que no tenía mucho sentido, este rodillo de acá efectivamente no está conectado a nada, ni siquiera cuando uno tiene puesto acá esto sí está totalmente aislado, y sí efectivamente era un resortico, no tiene nada más, es un resortico para mantener la rueda impulsada en ese sentido, o sea, hacia allá. Es un componente en diagonal para empujar la rueda para allá, para que la rueda no se vaya. Ahí está. Una simple ruedita. Noten ustedes que finalmente todo esto es completamente reciclado. Una ventaja entonces de estos componentes electrónicos y esta electrónica vieja es que, claro, era más pesada y todo, pero asimismo era más reutilizable, pues uno puede sacar todas estas piezas y volverlas a usar en otra cosa.
Inclusive yo iba a botar esto y viéndolo bien, pues o sea, claro, viéndolo bien uno no es algo que sea inútil, a diferencia de si fuera un circuito con microsoldadora impreso que uno no alcanza esos componentes de sobreponer, que uno no alcanza a verlos, pero pues acá incluso uno se lo podría regalar a una escuela de electrónica, por ejemplo, para que lo desbaraten y hagan cositas de ingeniería en reversa con esto y aprendan cómo es que es. ¿Sí? Entonces es bien valioso este tema. Entonces eso en cuanto a este primer mouse serial. Recuerden, el gran reto deducimos acá, no es tanto el construir la pieza, esto se podía hacer hace 20 años aquí en Colombia perfectamente, sino que el reto es comercial y de logística. Tal vez la logística hoy en día en pleno siglo XXI se ha facilitado pues gracias al internet y a que así han mejorado mucho las empresas de mensajería y tal, eh, pero pues igual sigue teniendo costos de volumen, ¿no? Costos de volumen en gran escala, y pues esos costos de volumen hay que suplirlos con inteligencia comercial, que es lo que nos hace falta en Latinoamérica. No, veamos una cosa bien bonita, y es que estábamos tratando de identificar acá las partes de este circuito. Acá se ve, cuando uno lee aquí los letreros que dice acá, que están microfaradios, entonces es también un condensador porque dice la letra R, parece que de pronto puede ser una resistencia y no un condensador. Acá dice C2, entonces puede ser que también sea otro condensador, este azulito. Acá hay otra resistencia acá que dice color, que dice como café rojo. El café es 1, el rojo es 2, entonces sería 12 por 10 a la 2, ¿sí o no? Será como 1200 ohmios, sería. Sí, café es 1, rojo es 2, sí. 12 por 10 a la 2 y tiene al final una banda doradita, listo. Y bueno, y esto no tiene más. Acá tiene unos alambres que uno nota que están uniendo dos pedazos del circuito. O sea, no sabe uno si eso es porque parece que no fueran remiendos, porque incluso este está en el mismo circuito impreso. Dice W3, o sea, es wire 3. Acá ahí tiene otro alambrito y dice W2, o sea, es wire 2. O sea, se nota que son como... Ay, acá dice Z2, entonces debe ser Zener Diode. Z2 debe ser Zener... ZD, dice ZD2, acá dice ZD2 y abajo un diodo, entonces debe ser Zener Diode, o sea, diodo Zener. Sí, luego dice R2, que es W4, o sea, otro wire. Dice SWR, entonces switch R. Es como si es como si la nomenclatura estuviera escritica para facilidad de la construcción del objeto. Y esto, pues, noten ustedes que pues esta es la alimentación, esto se alimenta del mismo puerto serial y en los mismos pines, en el mismo conector. Manda el voltaje para alimentar todo este circuito y recoge los datos. Seguramente puede ser, invento cualquier cosa. Los dos de los extremos son la batería, la alimentación, y los dos internos son de entrada de datos y envío de datos y salida de datos, puede ser, por ejemplo. Aunque bueno, el mouse no recibe datos, el mouse solamente saca datos. Entonces, ambos puede ser que un pin sea para sacar datos de las rueditas y el otro pin sea sacar datos de los switches. Pongo por ejemplo, ¿no? Estas dos piezas yo no sabía qué eran. Verdad que aquí había unas piecitas todas raras y yo no sabía qué eran, y por otra parte me di cuenta de que acá los piñones que yo he mencionado, los rodillos de la ruedita recuérdese que venía así, estos dos rollos pues no están conectados a nada. Entonces, ¿cómo hacían para conectarse al circuito? Entonces, para que el circuito supiera que uno está moviendo el rodillo cuando uno mueve la ruedita. Uno mueve acá la ruedita, a ver si se alcanza, uno mueve la ruedita, y acá se ve. Entonces, uno la mueve, y ¿cómo hace el rodillo? ¿Cómo hace esto? Entonces, si uno coloca otra vez el circuito, acá se ve que ambos rodillos están pegados a un piñón y el piñón queda entre estas dos piezas que no sabemos qué era. Entonces esto es un detector de paso, debe ser un detector de paso infrarrojo, donde uno es la lucecita infrarroja y el otro detecta
las interrupciones, de que uno le manda, seguramente este es el diodo emisor de infrarrojos, y el negrito debe ser el que detecta a través de seguramente un fotodiodo infrarrojo, imagino yo, detecta la información de cuando se interrumpió el flujo de rayo infrarrojo, pues, provenientes de este. Y lo mismo con el otro. Sí, lo mismo, es igualito. El piñón está en la mitad entre los dos objetos. Entonces, que es un concepto muy simple, y aquí en Colombia ya se podía hacer hace 20 años, porque es que yo lo vi, yo lo conocí hace 20 años. Entonces ya se podía hacer. Ahora, esto que habíamos dicho que no tenía mucho sentido, este rodillo acá efectivamente no está conectado a nada, ni siquiera cuando uno tiene puesto acá esto sí está totalmente aislado, y sí efectivamente era un resortico, no tiene nada más, es un resortico para mantener la rueda impulsada en ese sentido, o sea, hacia allá. Es un componente en diagonal para empujar la rueda para allá, para que la rueda no se vaya. Ahí está. Una simple ruedita. Noten ustedes que finalmente todo esto es completamente reciclado. Una ventaja entonces de estos componentes electrónicos y esta electrónica vieja es que, claro, era más pesada y todo, pero asimismo era más reutilizable. Pues uno puede sacar todas estas piezas y volverlas a usar en otra cosa. Inclusive yo iba a botar esto, y viéndolo bien, pues o sea, claro, viéndolo bien, uno no es algo que sea inútil, a diferencia de si fuera un circuito con microsoldadura impreso, que uno no alcanza esos componentes de sobreponer, que uno no alcanza a verlos. Pero pues acá incluso uno se lo podría regalar a una escuela de electrónica, por ejemplo, para que lo desbaraten y hagan cositas de ingeniería en reversa con esto y aprendan cómo es que es. ¿Sí? Entonces es bien valioso este tema. Entonces, eso en cuanto a este primer mouse serial. Recuerden, el gran reto, deducimos acá, no es tanto el construir la pieza, esto se podía hacer hace 20 años aquí en Colombia perfectamente, sino que el reto es comercial y de logística. Tal vez la logística hoy en día en pleno siglo XXI se ha facilitado pues gracias al internet y a que así han mejorado mucho las empresas de mensajería y tal. Pero pues igual sigue teniendo costos de volumen, ¿no? Costos de volumen en gran escala, y pues esos costos de volumen hay que suplirlos con inteligencia comercial, que es lo que nos hace falta en Latinoamérica. Eso en cuanto a este mouse de DTK Computer. Ahora miremos este mouse de la marca Genius, que es una marca más famosa, y el mouse tiene una pequeña evolución que es esta ruedita, entonces es algo posterior a este, que solo son 3 botones sin ruedita. De hecho, pues, claro, hay unos mouse o maíz, unos mouses maíz más viejos que solo eran dos botoncitos, no tenían 3. Entonces, bueno, aquí hay que notar, también tiene la ruedita con el resorte igual que la otra. Este sí tiene más cara de resorte. Ahí se ve que es un alambre enrollado para mantener a la pelotica en su lugar. Se ve que acá tiene otro tipo de compartimento. La otra no era no tenía tan bien definida el compartimento de la pelotica, eso también ayuda, ¿no? Sí, también, claro, como tiene una rueda, entonces tiene los rodillos, acá lo mismo con su detector de paso, igual que el otro sistema, los switches son muy parecidos. En este caso el circuito ocupa todo el espacio, es un poco más grande. Y eso, claro, pues sin embargo está mejor distribuido. No tiene marcados los puntos, por lo menos hasta lo que se ve hasta ahora. Vamos a ver si uno lo tiene también el mismo cable. Este también es cable serial, ¿no? Vamos de poquitos con esto. Y yo ahorita ya lo había sacado. Y vamos a ver qué es lo que tiene por acá. A ver. Entonces, bueno, este simplemente es el circuito impreso. Este dice Made in China.
Esto no tiene señalado nada. Y es una resistencia. Acá también tiene el sensor de paso para el rodillo. El sensor de paso para el rodillo. Y bueno, acá lo mismo, ¿no? Tienen también el plástico también está marcado, como indicando qué tipo de reciclaje es. Acá no se alcanza a ver en el video, ahí un poquito. Ahí se alcanza a ver un poquito en el video. Y es que el plástico también está codificado acá. Y acá también en la otra tapa. Acá la mismo, también la otra tapa tiene acá su leyenda. Su leyenda acá. No se alcanza a ver en el celular. El celular no alcanza a tener la resolución para que se vean las letras, pero acá están las letras. Y el símbolo. Y aquí hay otro pedazo. Ah, ya, este es este es de los botones y este es de la tapa. Del resto de la tapa. Lo mismo es un triángulo de reciclaje y el número 7 en la mitad. La misma historia, acá no se ve con el celular, lástima. Que ustedes lo vieron. Bueno, sigamos mirando entonces. Acá como esto es de cable es bastante parecido al otro, es un circuito extremadamente simple. Nótese que al final solo tiene pues un circuito integrado. Ese circuito dice Genius, hay que notar que aquí dice Genius, o sea, esta marca sí logró mandar a hacer su circuito. O sea, su integrado lo mandaron a hacer. Es interesante, ¿no? Aquí dice Genius, tiene el logo de Genius acá. Nunca lo había visto, o sea, que los mismos fabricantes tuvieran su propio circuito integrado. Y tiene un número de referencia larguísimo, K30, 80, no sé cuántos. Entonces es interesante. Y al otro lado, pues sí, claro, es mucho más complicado aquí por otro lado. Entonces es interesante esto. Y al final el circuito también tiene los pedazos en los que atraviesan el alambre de un lado para otro para conectar dos pistas. Igual, lo mismo que en el otro lado, la resistencia también, el detector de paso, los switches, el condensador, este también tiene que ser un condensador, sin duda, así 10 microfaradios. 10 microfaradios este condensador. El circuito integrado, esto que está acá, no sé qué será. No sé si es un diodo, esta cosa en amarillita. Y esto de acá, no puedo saber todavía qué es este circuito, este cilindrito. Bueno, entonces es muy parecido al otro. Pero claro, ya cuando uno ve esto no se da cuenta, claro, entonces sí, obviamente si ellos tienen un circuito muy específico, si es un integrado muy específico y que lo mandan a hacer, entonces ya quizá no sea tan útil guardar la pieza, solamente servirá entonces para tener el cable que sale del puerto serial y se conecta en una protoboard y ya, pero realmente no es mucho más entonces lo que uno puede sacar de acá. Entonces, claro, digamos que sí hay ideas, si uno fuera a sacar lo mismo de un cable USB, pues claro, pues uno cable saca ya no el serial, que esto ya de hecho ni existe en muchos computadores, este conector de 9 pines, y uno lo sacaría esto no se debe confundir con el VGA, se parece mucho al VGA, pero es diferente. Y sacarlo y qué, y uno poder pues conectarlo a una protoboard, ¿no? ¿Sí? Sí se nota que es evidentemente mucho más sencillo. Y quería pasar ya por último. Bueno, aquí hay otro que se llama Belkin, que luego lo podemos revisar. Y quería revisar acá este otro, que es el siguiente. Bueno, sí, acá no tienen ustedes. Este es de láser. Este es de láser, es marca Hewlett Packard, se ve acá. Este dejó de funcionar hace mucho tiempo a pesar de tener su receptor. Y acá se ve una tecnología completamente distinta, noten ustedes, esto ya es un circuito mucho más complicado, esto ya sí es montaje de soldadura superficial, soldadura de contacto, esto ya es microsoldadura, esto ya es otra escala, completamente distinta. Acá pareciera que es una antena,
porque aquí esta cosita que está acá pareciera que es una antena, que es un alambre de cobre, como que va a la nada. Seguramente aquí es donde sale la antena para que va el receptor. Esto es inalámbrico, entonces de acá se comunicará seguramente con su receptor a través de este cobre que está acá, que es como que no lleva a ninguna parte. Esto debe ser la antena. Entonces, esto es mucho más difícil fue mucho más difícil de destapar. Esta pieza de hoy en día, ¿no? La máquina de hoy en día es mucho más difícil de destapar, inclusive hasta se me alcanzó a romper porque acá debajo tenía un tornillo que pues de hecho hasta hoy mirándolo, inclusive desde que se me rompió sigue siendo difícil de adivinar que ahí atrás había un tornillo, porque no en los dos puntos hay un tornillo, hay dos punticos acá y no, en el otro no hay nada. En el otro es un plástico de nada, pero al otro lado tenía guardado un tornillo que se me rompió cuando estaba tratando de abrir. Acá de nuevo, aquí venía la rueda. El detector de paso es completamente distinto. Acá el detector de paso consiste en una sola pieza, al parecer, que es solamente esta. A este lado viene, ya eso es un switch. O sea, el switch que se resulta de la misma rueda. Si uno toma esta rueda, ¿dónde está? Esta misma rueda, acá. Entonces, la misma rueda tiene su propio switch. La misma rueda, si uno la levanta, si cae acá la rueda, si uno le empuja la rueda, pues la rueda tiene su propio switch. Igual que la otra, igual que esta que también tenía su propio switch, esta, pero está mucho mejor armado este de Genius que el de Hewlett Packard. Hewlett Packard suele ocurrir cuando uno lo destapa, que es una marca que uno siente que es chambona, que no ocurre mucho cuando uno destapa los piezas de Hewlett Packard, que uno dice esta vaina no estaba hecha para hacerle mantenimiento. Y es una de las razones por las cuales a mí personalmente no me gusta la marca Hewlett Packard, porque uno dice, venga, pero es que esta vaina, esto no está hecho para uno arreglarlo. Acá tiene el eje que uno metía por acá, noten ustedes que el eje se apoyaba en el mismo detector de paso y el otro iba al switch. Ahí está, el otro va al switch. El pedazo gordo va al switch. Ahí está. Entonces el aparato de Hewlett Packard, pues, claro, claro, es 20 años de evolución y pues tiene la diferencia de que tiene su emisor de Wi-Fi y toda la cosa, y pues claro, necesito una pila, ¿no? Esto ya no es con cable para allá como el otro que sí tenía este conector para enviar los datos, sino que este necesita la alimentación aquí en la pila, que entre todas menos aquí sale de la pila y se clava aquí en el circuito. Acá se alcanza a ver que este cable rojo aquí se clava en el circuito, acá se ve, llegan ahí al circuito, ¿cierto? Y de ahí hay algo que manda la señal, que manda los datos. Me parece curioso porque yo acá veo como este diodo que se parecía mucho a los infrarrojos, pero claro, aquí hay otra cosa que es que eso tampoco tiene la pelota. Entonces aquí tenía como esta capa que lo protegía, al láser, el láser que está por debajo acá, que es el que reemplaza la pelotica. Entonces este láser, claro, seguro que no, que seguramente no sabemos si es un láser realmente, no pareciera que es un láser, pareciera que esto es un circuito de láser, seguramente sí, pero es tan simple como que ahí está este mini dispositivo acá que manda a un prisma y luego el prisma manda la luz al piso y lo que rebote pues lo recoge, no sabemos si es en el mismo o es en qué lo recoge, pero no me lo recoge. Este de acá no sé interpretar que sea, el que está aquí, este circuito que está aquí al lado. Ah, sí, aquí está, claro. Entonces hay uno que recibe, no, entonces ya estoy entendiendo. Este de acá es el láser que manda la señal, que acá la tiene. Increíble, es increíble esto, o es el receptor, alguno de los dos. O es el emisor o es el receptor. Ah, sí, pareciera. No es claro cuál es el emisor o cuál es el receptor, porque acá
uno de los dos manda y el otro pues con lo que recibe. Yo diría que el que recibe debe ser este, que es el más grande, porque necesita algo más grande para emitir que para recibir que para emitir, porque pues como la luz que rebota es en una superficie rugosa, entonces va a ser una luz menos intensa, entonces va a necesitar recoger más luz que la que man, que el área que necesitan para mandarla. Necesitan un área chiquita para mandar una luz concentrada y un área más grande para recibirla y medirla. Entonces diría yo que este es el receptor, solamente pensando en que mucha luz se va a dispersar por efectos del rebote en una superficie rugosa. Entonces seguramente este es el receptor. Sí, y ya en cuanto a emisión, está aquí en la parte que no sé qué es, que es un circuito que dice KGH 12.000A79, ya lo buscamos en internet. Y el resto, pues sí, yo supongo que el emisor ya para la parte del cable debe ser este. Es de notar que los switches siguen siendo los mismos que hemos visto en todos los mouses, en todos los mice, los chiquiticos. Esto es lo único que sí se ha conservado, los switches. Es interesante, es como lo único que ha sobrevivido. Y ni siquiera el detector de paso ha sobrevivido siendo el mismo. Y es notable que el detector de paso tiene unos huequitos donde seguramente manda una señal en un lado y la recoja en el otro. Y acá esta rueda ya no es una rueda con dientes, sino que como que rebota en la misma ruedita rebota. Es una rueda de caucho puro, esto es caucho puro, puro caucho. Noten ustedes, aquí se ve como una llantica. Se ve que es como una llantica, sí, puro caucho. Entonces es interesante pues ver la evolución de esas cosas. Eso en cuanto a este mouse de DTK Computer. Ahora miremos este mouse de la marca Genius, que es una marca más famosa. Y el mouse tiene una pequeña evolución que es esta ruedita. Entonces es algo posterior a este, que solo son 3 botones sin ruedita. De hecho, pues, claro, hay unos mouse o mice, unos mouses mice más viejos que solo eran dos botoncitos, no tenían 3. Entonces, bueno, aquí hay que notar, también tiene la ruedita con el resorte igual que la otra. Este sí tiene más cara de resorte. Ahí se ve que es un alambre enrollado para mantener a la pelotica en su lugar. Se ve que acá tiene otro tipo de compartimento. La otra no era no tenía tan bien definida el compartimento de la pelotica. Eso también ayuda, ¿no? Sí, también, claro, como tiene una rueda, entonces tiene los rodillos, acá lo mismo con su detector de paso, igual que el otro sistema. Los switches son muy parecidos. En este caso el circuito ocupa todo el espacio, es un poco más grande. Y eso, claro, pues sin embargo está mejor distribuido. No tiene marcados los puntos, por lo menos hasta lo que se ve hasta ahora. Vamos a ver si uno lo tiene también lo mismo, el mismo cable. Este también es cable serial, ¿no? Vamos de poquitos con esto. Y yo ahorita ya lo había sacado. Y vamos a ver qué es lo que tiene por acá. A ver. Entonces, bueno, este simplemente es el circuito impreso. Este dice Made in China. Este no tiene señalado nada. Y es una resistencia. Acá también tiene el sensor de paso para el rodillo. El sensor de paso para el rodillo. Y bueno, acá lo mismo, ¿no? Tienen también el plástico también está marcado, como indicando qué tipo de reciclaje es. Acá no se alcanza a ver en el video, ahí un poquito. Ahí se alcanza a ver un poquito en el video. Y es que el plástico también está codificado acá.
Y acá también en la otra tapa. Acá la misma, también la otra tapa tiene acá su leyenda. Su leyenda acá. No se alcanza a ver por en el celular. El celular no alcanza a tener la resolución para que se vean las letras, pero acá están las letras. Y el símbolo. Y aquí hay otro pedazo. Ah, ya, este es este es de los botones y este es de la tapa. Del resto de la tapa. Lo demás es un triángulo de reciclaje y el número 7 en la mitad. La misma historia, acá no se ve con el celular, lástima. Que ustedes lo vieran. Bueno, sigamos mirando entonces. Acá como esto es de cable es bastante parecido al otro, es un circuito extremadamente simple. Nótese que al final solo tiene pues un circuito integrado. Ese circuito dice Genius, hay que notar que aquí dice Genius, o sea, esta marca sí logró mandar a hacer su circuito. O sea, su integrado lo mandaron a hacer. Es interesante, ¿no? Aquí dice Genius, tiene el logo de Genius acá. Nunca lo había visto, o sea, que los mismos fabricantes tuvieran su propio circuito integrado. Y tiene un número de referencia larguísimo, K30, 80, no sé cuántos. Entonces es interesante. Y al otro lado, pues sí, claro, es mucho más complicado aquí por otro lado. Entonces es interesante esto. Y al final el circuito también tiene los pedazos en los que atraviesan el alambre de un lado para otro para conectar dos pistas. Igual, lo mismo que en el otro lado, la resistencia también, el detector de pasos, los switches, el condensador, este también tiene que ser un condensador, sin duda, así 10 microfaradios, 10 microfaradios este condensador, el circuito integrado, esto que está acá no sé qué será, no sé si es un diodo, esta cosa en amarillita, y esto de acá, no puedo saber todavía qué es este circuito, este cilindrito. Bueno, entonces es muy parecido al otro. Pero claro, ya cuando uno ve esto no se da cuenta, claro, entonces sí, obviamente si ellos tienen un circuito muy específico, si es un integrado muy específico y que lo mandan a hacer, entonces ya quizá no sea tan útil guardar la pieza, solamente servirá entonces para tener el cable que sale del puerto serial y se conecta en una protoboard y ya, pero realmente no es mucho más entonces lo que uno puede sacar de acá. Entonces, claro, digamos que si da idea, si uno fuera a sacar lo mismo de un cable USB, pues claro, pues uno cable saca ya no el serial, que esto ya de hecho ni existe en muchos computadores, este conector de 9 pines, y uno lo sacaría esto no se debe confundir con el VGA, se parece mucho al VGA, pero es diferente. Y sacarlo y qué, y uno poder pues conectarlo a una protoboard, ¿no? Sí. Sí se nota que es evidentemente mucho más sencillo. Y quería pasar ya por último. Bueno, aquí hay otro que se llama Belkin, que luego lo podemos revisar. Y quería revisar acá este otro, que es el siguiente. Bueno, sí, acá noten ustedes, este es de láser. Este es de láser, es marca Hewlett Packard, se ve acá. Este dejó de funcionar hace mucho tiempo a pesar de tener su receptor. Y acá se ve una tecnología completamente distinta, noten ustedes, esto ya es un circuito mucho más complicado, esto ya sí es montaje de soldadura superficial, soldadura de contacto, esto ya es microsoldadura, esto ya es otra escala, completamente distinta. Acá pareciera que es una antena, porque aquí esta cosita que está acá pareciera que es una antena, que es un alambre de cobre, como que va a la nada. Seguramente aquí es donde sale la antena para que va el receptor, esto es inalámbrico, entonces de acá se comunicará seguramente con su receptor a través de este cobre que está acá, que es como que no lleva a ninguna parte. Esto debe ser la antena. Entonces, esto es mucho más difícil fue mucho más difícil de destapar. Esta pieza de hoy en día, ¿no? La máquina de hoy en día es mucho más difícil de destapar, inclusive esta se me alcanzó a romper porque
Acá debajo tenía un tornillo que pues de hecho estaba hoy mirándolo, inclusive desde que se me rompió sigue siendo difícil de adivinar que ahí atrás había un tornillo, porque no en los dos puntos hay un tornillo, hay dos punticos acá y no, en el otro no hay, no hay nada. En el otro es un plástico de nada, pero al otro lado tenía guardado un tornillo que se me rompió cuando estaba tratando de abrir. Acá de nuevo, aquí venía la rueda. El detector de paso es completamente distinto. Acá el detector de paso consiste en una sola pieza, al parecer, que es solamente esta. A este lado viene, ya eso es un switch. O sea, el switch que se resulta de la misma rueda. Si uno toma esta rueda, ¿dónde está? Esta misma rueda, acá. Entonces, la misma rueda tiene su propio switch. La misma rueda, si uno la levanta, si cae acá la rueda, si uno le empuja la rueda, pues la rueda tiene su propio switch. Igual que la otra, igual que esta, que también tenía su propio switch, esta. Pero está mucho mejor armado de Genius que el de Hewlett Packard. Hewlett Packard suele ocurrir cuando uno lo destapa, que es una marca que uno siente que es chambona, que no ocurre mucho cuando uno destapa los piezas de Hewlett Packard, que uno dice esta vaina no estaba hecha para hacerle mantenimiento, y es una de las razones por las cuales a mí personalmente no me gusta la marca Hewlett Packard, porque uno dice, venga, pero es que esta vaina, esto no está hecho para uno arreglarlo. Acá tiene el eje que uno metió por acá, noten ustedes que el eje se apoyaba en el mismo detector de paso y el otro iba al switch. Ahí está, el otro va al switch. El pedazo gordo va al switch. Ahí está. Entonces el aparato de Hewlett Packard, pues, claro, claro, es 20 años de evolución y pues tiene la diferencia que tiene su emisor de Wi-Fi y toda la cosa, y pues claro, necesito una pila, ¿no? Esto ya no es con cable para allá como el otro que sí tenía este conector para enviar los datos, sino que este necesita la alimentación aquí en la pila, que entre todas venas aquí sale de la pila y se clava aquí en el circuito. Acá se alcanza a ver que este cable rojo aquí se clava en el circuito, acá se ve, llegan ahí al circuito, ¿cierto? Y de ahí hay algo que manda la señal, que manda los datos. Parece curioso porque yo acá veo como este diodo que se parecía mucho a los infrarrojos, pero claro, aquí hay otra cosa que es que eso tampoco tiene la pelota. Entonces aquí tenía como esta capa que protegía al láser, el láser que está por debajo acá, que es el que reemplaza la pelotica. Entonces este láser, claro, seguro que seguramente no sabemos si es un láser realmente, no pareciera que es un láser. Pareciera que esto es un circuito de láser, seguramente sí. Pero es tan simple como que ahí está este mini dispositivo acá que manda a un prisma, y luego el prisma manda la luz al piso, y lo que rebote pues lo recoge, no sabemos si es en el mismo o es en qué lo recoge, pero no me lo recoge. Este de acá no sé interpretar que sea el que está aquí, este circuito que está aquí al lado. Sí, aquí está. Claro. Entonces hay uno que recibe, no, entonces ya estoy entendiendo. Este de acá es el láser que manda la señal, que acá la tiene. Increíble. Es increíble esto. O es el receptor. Alguno de los dos. O es el emisor o es el receptor. Sí, pareciera. No es claro cuál es el emisor o cuál es el receptor, porque acá uno de los dos manda y el otro pues con lo que recibe. Yo diría que el que recibe debe ser este, que es el más grande, porque necesita algo más grande para emitir que para recibir que para emitir, porque pues como la luz que rebota es en una superficie rugosa, entonces va a ser una luz menos intensa, entonces va a necesitar recoger más luz que la que man, que el área que necesitan para mandarla. Necesitan un área chiquita para mandar una luz concentrada y un área más grande para recibirla y medirla. Entonces diría yo que este es el receptor, solamente pensando en que mucha luz se va a dispersar por efectos del rebote en una superficie rugosa.
seguramente ese es el receptor. Sí, y ya en cuanto a emisión, está aquí tiene la parte que no sé qué es, que es un circuito que dice, KGH 12.000A79, ya lo buscamos en internet. Y el resto, pues sí, yo supongo que, que el emisor ya para la parte del cable debe ser este. Es de notar que los switches siguen siendo los mismos que hemos visto en todos los mouse, en todos los mice, los chiquiticos. Esto es lo único que sí se ha conservado, los switches. Es interesante, es como lo único que ha sobrevivido. Y ni siquiera el detector de pasos ha sobrevivido siendo el mismo. Y es notable que el detector de paso tiene unos huequitos. Tiene unos huequitos donde seguramente manda una señal en un lado y la recoja en el otro. Y acá esta rueda ya no es una rueda con dientes, sino que como que rebota en la misma ruedita rebota. Es una rueda de caucho puro, esto es caucho puro, puro caucho. Noten ustedes, aquí se ve, es como una llantica. Se ve que es como una llantica, sí, puro caucho. Entonces es interesante pues ver la evolución de esas cosas. Bueno, no encontré aquí, hay una referencia que no la encontré por ahora, buscando en internet tal como estaba acá, que decía KGH 12.000A79, no encontré eso en internet. Vamos a mirar otro mouse que es de marca Belkin. Es notable que cuando uno lo voltea dice, acá no se ven los tornillos a simple vista, dice Combo Mouse, FCC, ID también, es serial number también, igual que el otro, el de Genius también decía FCC, perdón, decía FC y CE, pero este no tenía número serial, a no ser que fuera este codiguito que está aquí abajo, dice Made in China. Ah, bueno, también tiene un número serial, mentira, tiene un número, perdón, es que no dice explícitamente que sea serial. Y este ha sido probado para cumplir los estándares FCC. FCC es Federal Communications Commission, es lo que significa esa sigla. Bueno, entonces la marca Belkin tampoco es tan conocida, pero quería mostrar que aquí dice Warranty Void if removed. If removed que, y lo mismo acá, if removed que, pues esta etiqueta que seguramente está escondiendo un sello. Entonces, como este mouse tiene más de 20 y pico de años, pues ya hoy en día esa que garantía ni que nada. Entonces voy a quitar esto de acá, y donde seguramente haya un tornillo ahí debajo. ¿Listo? Efectivamente había unos tornillos debajo de los sellos de los rótulos, ya los quité. Nótese que esto es una arquitectura superior a la del mouse de Hewlett Packard, donde ellos habían camuflado un tornillo debajo de unas tapas que quitarlas es dificilísimo, uno no sabe que hay debajo de un tornillo, y que fue por eso que se me rompió acá. Eso le ocurre mucho a uno cuando uno destapa algo de Hewlett Packard, que se rompen las cosas, que no está pensado para el mantenimiento, todo es difícil hacer el mantenimiento con Hewlett Packard, un desastre de marca, me parece horrible por eso. Esta que es marca Belkin, yo nunca la había escuchado, Belkin con N, pues por lo menos, y los tipos fueron una inclusión, pues claro, no quieren que les quiten los tornillos, pero pues dicen es que pierde la garantía, o sea, se están comunicando con el cliente. En cambio los de Hewlett Packard simplemente esconden las cosas, ¿sí? Eso es muy superior esto, claro, evidentemente es muy superior lo que hicieron los de Belkin. Entonces vamos a ver qué encontramos ahora. Aquí ya le estoy abriendo, tengo 30 segundos de paciencia, acá ya se está abriendo. Noten ustedes que este fue, inclusive más uno lo abre con la mano. ¿Cuánto sufrí yo para poder quitar esta vaina de Hewlett Packard? Perdí hartos minutos bobamente tratando de destapar esto. Y eso que esta tecnología es más reciente, porque este es el mouse de láser inalámbrico y es más difícil de destapar y cometen tonterías como esa. Es absurdo, ¿sí? Entonces Hewlett Packard, siempre que destapo algo de Hewlett Packard me va mal. Algo así como cuando destapé algo de Black & Decker también, que era una licuadora y por dentro una cantidad de embrollos de cables horribles. Y uno dice, claro, no solamente lo podemos hacer aquí en Colombia, sino que o en Latinoamérica, México, Bolivia, Ecuador, etcétera, sino que además
nos están vendiendo basura. Entonces, bueno, volvamos aquí a lo de Belkin. Noten ustedes que es un circuito también más discreto que el de Genius. El de Genius ocupaba todo el área. Recuerden ustedes que este es el de Genius. Este es el de Genius que estaba acá, ocupaba todo el mouse, muy distribuido. Este está un poquito más enfocadito, más concentradito, bueno, lo cual puede gustar a ellos mismos. Y noten, para ellos seguramente será más difícil de mantener. Noten ustedes que es muy parecido al de DTK, en donde están los tres switches. Ah, claro, es que este también es de 3 botones. Por eso es que, claro, el de Genius es más evolucionado porque el de Genius tiene la ruedita. Estos son 3 botones. Y también tiene los textos, aquí se ven los rótulos del circuito en donde dicen cosas. Es interesante que aquí el circuito integrado dice HMC, parece que esto fue un HMC. También tiene un código. Es un circuito súper simple. Esto se ve que es un diodo Zener, una resistencia. Aquí esto debe ser un transistor, quizá lo que aparece acá. Esto que está acá como de 3 paticas. Aquí también los detectores de paso, el detector de paso del rodillo. Noten ustedes que, claro, aquí también tiene, esto tiene otros 2 tornillos. Este sí es más ineficiente que el otro porque se pusieron a ponerle tornillo y tornillo. Cuando los otros, los de DTK, no necesitaron pues amarrar tanto las vainas. Casi puedes también sacar la pelotica de seguro para hacerle mantenimiento de limpieza y tal. Entonces también es un circuito súper simple. Entonces uno se pone a pensar, seguramente estos tipos se copiaban los unos a los otros. O sea, ni siquiera es que fuera pues un problema de secreto. Ah, este es inferior también en que nótese que acá no llega un slot. O sea, este enchufe les tocó soldarlo. Estos cables les tocó soldarlos en la misma board. Noten ustedes. Uy, eso sí ya es. O sea que evidentemente los otros. Recuerden ustedes que el de Genius está. Esto es un enchufito que llega acá. Esto se puede quitar de acá. Uno lo desenchufa aquí. ¿Sí? Noten ustedes. Esto se desenchufa. Viene el cable serial, el puerto serial también. Este incluso es más reciente que el puerto serial porque su puerto se llama PS2. Entonces, siendo más reciente que el serial, pues es menos evolucionado. Noten ustedes entonces que hay empresas que se devuelven en la tecnología, o sea, que se devuelven y hacen las cosas más complicadas, tanto para ellos mismos, a la hora de hacerle mantenimiento, pues claro, si van a prestar una garantía, pues es más fácil poderle quitar el tornillo, que si es fácil de quitarlo, ¿no? Como para los demás que le vayan a hacer mantenimiento, porque esto está soldado acá. Noten ustedes que los cables de datos y de poder, que son estos 4, 1, 2, 3, 4, 5, aquí vienen 5. Entonces el cable PS2 viene con 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viene aquí, estos son 6 pines, 6 pines. Y acá llegan 1, 2, 3, 4, 5, estoy viendo yo acá. El blanco, el café, el amarillo, el azul y el verde, son solo 5. Y entonces, viendo yo todo esto, veo que, claro, esto es menos evolucionado que el otro. Aunque bueno, también se puede explicar en que quizá no había enchufes, conectores de 5 pines o de 6. No, tiene que haber, imposible. Si pueden fabricar los de 4, porque no pueden fabricar los de 5, los de 6. Ya pudo ser que ellos no encontraron el enchufe y les tocó decir, es muy difícil de conseguir, entonces suéldelo así directamente. Puede ser, pero claro, le hacen un daño a las personas que le hacen mantenimiento. Si por ejemplo se rompe este cable o algo, pues a la persona le toca ponerse a desoldar acá la misma board. Claro, es fácil en la medida en que es una board de soldadura. Esto se puede hacer con un cautín incluso, ¿sí? Pero pues claro, cuando a una persona se le rompe este cable, un cable de estos que lo jalaron duro y se les rompió alguna de estas, pues para a la persona que le haga mantenimiento le toca ponerse a hacerlo sobre la board misma. En cambio acá, pues lo hace en el cable es independiente de la board y luego lo pega y ya. Entonces es otro problema de arquitectura de esto, que es posterior al otro, al serial. Acá sigue teniendo sus mismos detectores de paso en las rueditas. Recuerden que pues el otro que era de láser no necesita ningún detector de paso, sino que es un prisma. Uno manda y el otro recibe, el otro sensor recibe la información del láser. Entonces la arquitectura es muy parecida. Entonces acá también nada más debe tener información de reciclaje. Acá no la ve, bueno, sí dice parte 239 y acá dice parte 227.
acá no tiene la información de reciclaje que sí tenían los otros, entonces sí evidentemente es menos evolucionado a pesar de ser más reciente porque pues tiene este conector más reciente, no tiene la información de reciclaje que sí llegan a tener los otros, inclusive el mismo vamos a ver si este de Hewlett Packard, no tampoco, el de Hewlett Packard tampoco tiene la información de reciclaje. Ah, ya, el de Hewlett Packard lo que dice es, tiene una caneca tachada como indicando que no la eche la caneca, ¿sí? No sé cómo se debe leer eso, pero por lo menos el otro símbolo era más claro de leer, que esto es un triángulo de reciclaje. Acá no se alcanza a ver desafortunadamente, no creo que se alcance a ver. Tal vez ahí lo alcanzan a ver, un triángulo de reciclaje y se ven las letras. Es como indicándole a las personas que se encargan de los residuos, venga, ¿qué hacer con esto? Esto es de grupo 7 de reciclaje plástico, seguramente. Entonces acá se ve otra vez lo mismo, ¿no? Lo que hemos dicho ahorita, lo de las rueditas, acá se ve esta ruedita donde alcanza, se ve que tiene huecos para que alcance a pasar el rayo de este detector de paso, que lo que le decía es que uno debe ser un emisor de rayos infrarrojos seguro, el otro un LED, parecido a un LED, ¿no? No es exactamente un LED, pero una bombillita de rayos infrarrojos y el otro la recibe. Entonces noten ustedes, lo que nos limitaba a nosotros no era seguramente el conocimiento de hacer esto, sino cómo logramos comercialmente que estas cosas sean rentables, cómo es la logística por un lado, pero más importante incluso la distribución comercial, lograr hacer las alianzas internas en nuestros ecosistemas de países latinoamericanos para que esto sea viable y que asimismo los mismos consumidores fomenten el consumo de estos productos para que, sí, listo, si los estados no están poniendo los aranceles bajos porque no sirvió la política de subir aranceles, porque pues entre convenios entre países es muy difícil negociar, yo le subo los aranceles a usted, pero entonces yo se los subo también a usted, entonces ahora no me puede vender flores, no me puede vender cositas porque usted me está subiendo los aranceles a mí, entonces a los países, para poderle Colombia vender productos agropecuarios a China, entonces le tocaban bajar los aranceles a los chinos, entonces nos terminamos fregando nuestra propia industria. Entonces si los estados no están haciendo esto, entonces que sean los consumidores quienes protejan a los productores nacionales y los productores locales de la región latinoamericana. Perdón, ahorita dije aranceles bajos, no, si no están poniendo los aranceles altos, o sea, que el precio de traer cosas de China sea alto en impuestos, si no lo están haciendo los estados, entonces que seamos los consumidores quienes filtremos en nuestras decisiones el escoger productos de ciertos países o países locales para que apoyemos las industrias nacionales. Si por ejemplo alguien le diera por producir mouses, supongamos, que seamos nosotros los consumidores quienes apoyemos en nuestras industrias locales, que obviamente que es mucho mejor negocio, porque genera empleo, porque genera impuestos, porque genera ecosistemas económicos, y si bien es tentador uno comprar lo más barato que es lo chino, muchas vainas hechas en China, pues en el más corto plazo que mediano, pues terminamos subvencionando, financiando la industria china y quebrando las industrias locales, generando desempleo local en lugar de pues fomentar que nuestras economías crezcan. Entonces, lo inteligente es proteger las economías nacionales, listo, a través de vías privadas, si no se pudo a través de negociaciones estatales, porque pues los estados es comprensible, están atados de manos para negociar con otros países muchas veces. Si usted no me baja los aranceles, entonces yo tomo represalias en otros ámbitos, qué sé yo, no los apoyan en decisiones de organismos multilaterales o a la hora de hacer un préstamo, lo que sea, según como sea el ámbito internacional. Saludos, mil gracias por ver este video, espero les haya servido para algo.